Hola mis hermanos, ¿cómo están? Es un gusto volverlos a ver de nuevo y quiero pedirte pues que me acompañes en la preparación de nuestra revista La Atalaya. El tema que estaremos analizando en este video es el estudio número 45. Aprecia el honor de adorar a Jehová en su templo espiritual. Si observaste de antemano el estudio, es un poco profundo, así que pues no te pierdas de ir al hilo de las preparaciones que vamos haciendo para que puedas participar en tu congregación. ¿Estamos listos? Entonces empezamos, párrafo número 1. Párrafo número 1 dice que está diciendo un ángel y qué efecto debería tener su mensaje en nosotros. La respuesta es que el ángel está transmitiendo el mensaje de temer a Dios, darle gloria y adorar al Creador del cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Este mensaje debería motivarnos a reconocer la importancia de adorar a Jehová como el Dios verdadero y a sentirnos agradecidos por el honor de poder adorarlo en su templo espiritual. Este reconocimiento debería impulsarnos a adorar a Jehová con reverencia y devoción. Pregunta número 2. ¿Qué es el templo espiritual de Jehová? Bueno, el templo espiritual de Jehová no es un edificio, sino un sistema que Él ha establecido para adorarlo como Él quiere, basado en el rescate y el sacrificio de Jesús. Este sistema de adoración se menciona en la carta del apóstol Pablo, escrito a los cristianos hebreos que vivían en Judea. Pregunta 3 y 4 del párrafo. ¿Por qué razones estaba preocupado Pablo por los cristianos hebreos y cómo los ayudó? Bueno, Pablo estaba preocupado por los cristianos hebreos debido a que muchos de ellos se habían criado en el judaísmo y podrían haber enfrentado desánimo al no tener un templo majestuoso, un altar para ofrecer sacrificios o sacerdotes como en el judaísmo. Esto podría haber debilitado su fe e incluso algunos podrían quizás haber considerado volver a practicar la religión judía. Y la respuesta a la pregunta de cómo los ayudó, pues Pablo les ayudó a través de sus escritos, brindándoles ánimo, alentándolos a comprender las enseñanzas espirituales más profundas para que no se desanimen y se mantuvieran firmes en la fe. Pregunta 5. ¿Por qué es necesario que entendamos qué es necesario que entendamos y por qué? Bueno, es necesario que entendamos el sistema de adoración que Jehová ha establecido, es decir, el templo espiritual. Esto es crucial porque nos permite comprender cómo el sacrificio de Jesús hace posible el perdón de nuestros pecados y nos brinda la oportunidad de adorar a Dios de la manera que Él desea. Al comprender la importancia y el significado del templo espiritual, podemos fortalecer nuestra relación con Jehová y adorarlo de manera más significativa. Pasamos al párrafo número 6. ¿Para qué se usaba el tabernáculo? Es la pregunta. Bueno, el tabernáculo se usaba como lugar de adoración y sacrificio para los israelitas en el desierto. Era una tienda portátil que se llevaba con ellos a medida que se trasladaban de un lugar a otro. El tabernáculo, los sacerdotes pues ofrecían y realizaban otros rituales sagrados en el nombre del pueblo y lo usaron por casi 500 años hasta que se construyó el templo en Jerusalén. Pregunta número 7. ¿Cuándo llegó a existir el templo espiritual? El templo espiritual llegó a existir en el año 29 de nuestra era, cuando Jesús se bautizó. Fue ungido con Espíritu Santo y comenzó a servir como el gran sumo sacerdote de Jehová en el templo espiritual.
Pregunta siguiente, párrafo 8 y 9. Según Hebreos capítulo 7, 23 al 27. ¿Qué enorme diferencia hay entre los sumos sacerdotes de Israel y el sumo sacerdote Jesucristo? Bueno, según Hechos 7, 23 al 27, hay una enorme diferencia entre los sumos sacerdotes de Israel y el gran sumo sacerdote Jesucristo. Pues los sumos sacerdotes de Israel eran imperfectos y tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, y debido a que la muerte les impedía continuar en el cargo, tuvo que haber muchos sacerdotes que le sucedieran unos a otros. En cambio, Jesucristo, el gran sumo sacerdote que vive para siempre, no tiene sucesores. Además es perfecto y no tiene que ofrecer sacrificios diariamente por sus propios pecados. Pregunta del párrafo número 10. ¿Qué representan los sacrificios que se ofrecían en el altar de cobre? Bueno, los sacrificios que se ofrecían en el altar de cobre representan el sacrificio que limpiaría por completo el pecado de la humanidad. Sin embargo, esos sacrificios de animales no podían lograr el perdón completo de los pecados del pueblo. Los sacrificios de animales que se ofrecían regularmente en el tabernáculo, pues eran sombra de las realidades que tendrían que venir, es decir, el sacrificio de Jesús, que es mayor de todos y limpia por completo los pecados. Pregunta 11. ¿En qué altar se ofreció Jesús como sacrificio? Al bautizarse, pues Jesús se presentó para hacer lo que Jehová quería. Fue como si se ofreciera en un altar representado la voluntad de Dios, que era que su Hijo sacrificara la vida humana perfecta. Así que Jesús ofreció su vida una vez para siempre para expiar los pecados de todos los que demuestran tener fe en Él. Pregunta número 12. ¿Quién podía entrar en cada sección del tabernáculo? En la sombra, solo los sacerdotes ungidos podían entrar en el lugar santo para cumplir con sus responsabilidades sagradas. En el Santísimo, solo el sumo sacerdote podría entrar una vez al año y solo después de ofrecer los sacrificios por sus propios pecados y los del pueblo. En realidad, todos los cristianos ungidos tienen acceso al Santísimo del templo espiritual, donde Jesús entró después de resucitar y donde con el tiempo todos los cristianos ungidos se reúnen con Él. Pregunta número 13. ¿Qué representan el Santo y el Santísimo? En la realidad, el Santo del tabernáculo representan la relación especial que tienen los 144,000 ungidos con Dios, mientras que el Santísimo representa el cielo, donde vive Jehová. La cortina que separa el Santo del Santísimo representa el cuerpo humano de Jesús, que al ser entregado como sacrificio, abrió el camino a la entrada a la vida celestial para todos los cristianos ungidos. Pregunta 14. Según Hebreos 9, 12, 24 al 26, ¿por qué es superior el templo espiritual de Jehová? Bueno, según Hebreos 9, 12, 24 al 26, el templo espiritual de Jehová es superior porque Jesús entró en el lugar más santo de todos, es decir, en el mismísimo cielo, ante la presencia de Jehová. Allí presentó el valor de su vida humana perfecta por todos nosotros para eliminar el pecado mediante su propio sacrificio. Pregunta 15. ¿Quiénes presentaban servicio en el patio del tabernáculo? En el tabernáculo los sacerdotes presentaban servicio en el patio, donde se encontraba el gran altar de cobre para las ofrendas quemadas y la fuente de cobre en la que los sacerdotes se lavaban con agua antes de cumplir con sus responsabilidades sagradas. Pregunta 16. ¿Quiénes sirven en cada uno de los patios del templo espiritual? Los cristianos ungidos que aún viven en la tierra sirven fielmente a Jehová en el patio interior del templo espiritual.
Por otro lado, la gran muchedumbre apoya lealmente a los hermanos ungidos y adora a Dios en el patio exterior del templo espiritual. Pregunta 17. ¿Qué sacrificios podemos ofrecerle a Jehová? Bueno, todos los cristianos tenemos el honor de ofrecer sacrificios a Jehová. Estos sacrificios incluyen el uso del tiempo, energías, recursos para apoyar el reino. Además, se puede ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de nuestros labios que declaran públicamente su nombre. Pregunta número 18. Según Hebreos 10, 22 al 25, ¿qué no debemos descuidar nunca y qué no debemos olvidar jamás? Bueno, según Hebreos 10, 22 al 25, no debemos descuidar nunca la importancia de orarle a Jehová, hablarle a otros de nuestra esperanza, reunirnos con nuestros hermanos y animarnos unos a otros. Sobre todo, al ver que el día de Jehová se acerca. Además, pues no debemos olvidar jamás las cosas profundas que hemos aprendido sobre el gran templo espiritual de Jehová, ni el valioso honor que tengamos de adorar a nuestro gran Dios. Preguntas de repaso. ¿Por qué razones estaba preocupado Pablo por los cristianos hebreos? Pablo estaba preocupado por los cristianos hebreos debido a que la mayoría de ellos pues se habían criado en el judaísmo y es posible que los líderes de esa religión se burlaran de ellos por haberse convertido al cristianismo. Además quería ayudarles a comprender el sistema de adoración que Jehová había establecido, el templo espiritual, para que pudieran adorar a Dios como él quería. Esto lo hizo a través de la carta que les escribió, en la que les explicó varios detalles de este sistema de adoración. Siguiente pregunta, ¿por qué es superior el templo espiritual de Jehová? El templo espiritual de Jehová es superior porque se basa en el rescate y el sacerdocio de Jesucristo, lo que lo hace más elevado que el sistema de adoración basado en el tabernáculo y en el templo terrenal. El sacrificio de Jesús es el de mayor de todos, limpia por completo los pecados y permite que todos podamos adorar a Jehová en su templo espiritual, sin importar si tenemos la esperanza de vivir en el cielo o en la tierra. Y última pregunta, ¿por qué no debemos descuidar nunca? ¿Qué no debemos descuidar nunca y qué no debemos olvidar jamás? Según Hebreos 10, 20 al 25, no debemos descuidar nunca la importancia de orarle a Jehová, hablarle a otros de nuestra esperanza, reunirnos con nuestros hermanos y animarnos unos a otros. Sobre todo, al ver que el día de Jehová se acerca. Además, no debemos olvidar jamás las cosas profundas que hemos aprendido sobre el gran templo espiritual de Jehová, ni el valioso honor que tenemos de adorar a nuestro gran Dios. Con esto pues estamos terminando nuestro estudio de la revista La Atalaya para que puedas tener una idea y puedas participar en tu congregación. Cuídate mucho, te espero en los siguientes videos.